Hermano, por favor, tiene su Biblia a mano. Y mientras vamos a hablar nuestro texto, que es Hechos 22, versículo 22 al 23, versículo 11. Voy a leer en la versión NBI, porque la encontré mucho más clara para poder transmitir lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de empezar, quería que usted solamente repase lo que estamos cantando. Como cristianos cantamos canciones que son realmente importantes y tienen muchísimo contenido. Y fíjese lo que decía: oh, yo siempre amaré esa cruz. Yo siempre amaré esa cruz. Y después decía: sus desprecios con él llevaré. Está hablando de una acción de sufrir por la causa de Cristo. Esto cantamos. Ahora, ¿cuán dispuestos estamos a sufrir por Cristo? ¿Cuánto es correcto sufrir por Cristo? ¿Está bien que sufra por Cristo? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde es lícito? ¿Hasta dónde es correcto sufrir por Cristo? Preguntas que deberíamos hacernos, o por lo menos yo me las hago. Y porque encuentro en la palabra esto, ¿no? Bueno, si ya encontró su texto, vamos a leerlo. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 22, versículo 22. Dice la santa palabra de Dios: la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció estas palabras. ¿Qué eran las palabras que había escuchado? Dice que el Señor le dijo: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando los judíos escucharon esto, dice, entonces levantaron la voz gritando: bórralo de la tierra, este tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos a fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo desde nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida al darse cuenta que Pablo era ciudadano romano. El comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes y los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compadeciera ante ellos. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que uno de ellos era saduceo y los demás fariseos, exclamó al consejo: hermanos,
Yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritu. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. En otra versión dice, tenía miedo de que lo despedacen. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Versículo 11. Y la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo. Otra versión dice, no temas. El Señor se le apareció y le dijo, no temas, ánimo Pablo. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Qué hermosa porción, ¿no?, de la palabra del Señor. Ahora vamos a pedir la asistencia del Señor para que podamos escuchar su voz. Estaba recordando cuál fue el texto con el cual se convirtió el famoso pastor o reconocido pastor Sproul. Saben, él leyó un texto que era completamente, uno diría, ¿cómo se puede convertir con ese texto? Pero es un texto que está en Eclesiastés y lo estuve recordando. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 3 dice, si las nubes están llenas, derramarán lluvia sobre la tierra. Y esto fue lo que despertó el corazón de Sproul para convertirse. Decía, y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí queda. Este texto no hay nada de trascendente en este texto. Donde cae el árbol, ahí se queda. Eso es así, o sea, a menos que lo lleven para hacer un mueble, pero donde cae el árbol, ahí se queda. Al sur, al norte, ahí se queda. Dice que Sproul, cuando escuchó este texto, dijo, un día voy a caer y voy a morir. Y ese texto hizo que empiece a arrepentirse y a buscar a Dios. Un texto que parece pequeño, intrascendente. ¿Sabe? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en toda buena obra al hombre de Dios. Así que cualquier cosa que nosotros leamos y escuchemos de la palabra de Dios en una santa convocatoria como es esta, puede cambiar nuestras vidas para siempre. Así que deberíamos estar atentos a escuchar la palabra de Dios. Usted no viene a escuchar a un hombre. Usted no me viene a escuchar a mí, a Jonathan, a Pablo, a los hermanos. Usted viene a escuchar a Dios. Y ese es el poder que hay en el Evangelio. El poder que al transmitir su palabra, nuestros corazones pueden ser transformados para siempre. ¿A qué vino hoy usted aquí? Antes de empezar, quisiera leer unas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 10, versículo 16. Fíjense lo que dice el Señor. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Creemos que tú vas a hacer una obra en este lugar. Señor, no es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, no es nuestra elocuencia, no es, Señor, nuestra destreza, es tu obra. Creemos
en tu Espíritu Santo, en que tú nos llamas a arrojar la red. Y es en tu palabra que lo haremos. Y tú vas a llevar fruto para tu gloria. Nos humillamos, Señor, danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para creer y voluntad para obedecerte a ti solamente, porque tú eres el Señor. Que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como dije, quería leer un par de textos que el Señor Jesús dijo. En Mateo 10, versículo 16 dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado de la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante los gobernantes y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no le tengan miedo, porque no hay encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde la azotea. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni a uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones, y cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto. Porque he venido a poner en conflicto al hombre con su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Esto dijo el Señor. Y saben, yo cuando escucho esto y leemos el texto que acabamos de leer de lo que estaba pasando Pablo, tengo la seguridad de que Pablo estaba tomando la copa que su Señor le había dado, una copa de sufrimiento. Y Pablo decide negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Y como él había decidido negarse a sí mismo, él debería experimentar el dolor que su Señor había dicho que iban a experimentar aquellos que creerían en él.
Y saben, una cosa es saber que como cristianos vamos a experimentar dificultades y sufrimiento. Porque nosotros como creyentes sabemos y tenemos en claro que como cristianos y estamos en este mundo, sabemos que vamos a pasar por circunstancias de dolor, de aflicción. De hecho lo cantamos. Sus desprecios con Él llevaré. Cantamos, lo confesamos, sabemos que vamos a sufrir. Pero una cosa es saber intelectualmente que vamos a sufrir y otra cosa es sufrir en la práctica. ¿Tenemos asumido el concepto? ¿Lo tenemos presente en nuestras mentes? ¿Estas letras de nuestras canciones están impregnadas de aquellas confesiones de valentía de los hombres que dicen: sí, Señor, voy a sufrir por tu causa? Pero no es lo mismo tener una comprensión teórica que pasar por el sufrimiento. Lo que vamos a ver a continuación es que cómo Dios en su infinita gracia permite que sus hijos atraviesen por circunstancias de dolor, y aún en el dolor más profundo Dios está con ellos. Y este dolor por el cual Dios permite que los hombres atraviesen, sus hijos, no es un dolor descontrolado, no es un dolor sin límites, sino que es algo que Dios mismo permite para que su nombre sea extendido y para que en el corazón del cristiano sea formado y sea transformado cada vez más a la imagen de su Señor. Así que, como el mismo Pablo lo había dicho o lo había escrito en la carta a los romanos antes de ir a Jerusalén para sufrir lo que está sufriendo, en lo que acabamos de leer, podemos entender cómo Dios opera. Y fíjense lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los hombres de Dios que son llamados conforme a su propósito van a atravesar circunstancias de dolor, pero esa circunstancia va a ser de provecho para su vida y va a ser beneficioso para él. Y va a ser útil para la extensión del reino de Dios. Así que no es sufrir por sufrir o dolor por el solo hecho de experimentar dolor. Entonces, lo que acabamos de leer en Hechos del 22, versículo 22 al 24, Pablo estaba hablando con la multitud. Y es interesante que Pablo le estaba hablando en su lengua natal, en la lengua hebrea o aramea, ¿no? Y él estaba testificando a sus familiares, a sus seres queridos, a los hombres de su nación, cómo Dios había hecho una obra en su vida. Pero mientras él le testificaba, llegó al punto en que él dice que Dios lo había enviado a predicar a los gentiles. Y allí empieza el descontrol, ¿no? Los judíos empezaron a gritar que lo maten y se empiezan a romper sus ropas y a agarrar tierra y tirarla para arriba, ¿no? Y el centurión no entendía nada. Claro, estaban hablando en un idioma que él no entendía. El centurión obviamente hablaba griego y ellos estaban peleando en un idioma que no lo entendía. Entonces no sabía qué era lo que estaba pasando. Así que, como veía que esto era algo que se estaba llevando al punto de que querían despedazar a Pablo y gritaban que lo maten, el centurión lo saca, manda a un escuadrón que lo retiren, porque veía el centurión que estaban rompiendo el orden civil. Era un escándalo lo que estaba pasando. Y como el centurión no entendía qué era lo que estaba pasando o por qué estaban gritando, trata
de sacar información. ¿Y qué hace? Dice, interróguenlo a Pablo y que nos diga por qué es que lo quieren matar. El tema es que el interrogatorio venía incluido con una tortura. Decía que lo azoten. Y fíjense que esta tortura era que al reo se lo ataba contra un paredón y se le daba 39 latigazos, lo que es comúnmente conocido como 40 menos 1. Y se le azotaba con cuerdas de cuero. El látigo tenía cuerdas de cuero y en la punta tenía pedazos de huesos o puntas de metales afiladas. Entonces cuando el látigo entraba en el cuerpo, entraba en la piel y cuando salía arrancaba pedazos de la piel. El tema es que muchos ni siquiera podían sobrevivir a esa tortura. Muchos morían durante el castigo y otros morían días o semanas después a causa del dolor o del daño causado. Así que acá nosotros tenemos una situación en la cual deberíamos preguntarnos: ¿es el sufrimiento algo que Dios permite cuando decidimos predicar el Evangelio? Sí. Porque Filipenses nos dice que a nosotros se nos ha concedido el privilegio no solamente de creer, sino también de que padezcamos por causa de Él. Entonces, sin duda, y acabamos de escuchar lo que el Señor dijo, que nos iban a aborrecer y que nos iban a perseguir. Y bueno, entendemos, eso lo entendemos. De hecho, lo entendemos tanto que hasta lo cantamos. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuánto es lo que Dios permite o desea que suframos por causa de Él? ¿Está bien que sufra por Cristo? Podríamos ir un poco más profundo y podríamos preguntarnos: ¿está bien que sufra de esta manera por causa de Cristo? Yo supongo que Pablo se habrá preguntado: ¿está bien? Debemos entender que hay momentos en que el dolor va a ser inevitable, pero el dolor no es un fin en sí mismo. Porque si Dios es glorificado por el solo hecho de que el hombre experimenta dolor, algo no estaría bien con eso. Porque si alguien diría: bueno, Dios es glorificado porque yo sufro, entonces uno iría, agarraría un martillo y se pegaría en el dedo. Y diría: bueno, Dios está siendo glorificado. No lo intente. No lo intente porque no lo va a disfrutar. Pero el hecho es que si Dios permite que atravesemos por circunstancias de dolor, esta aflicción, si está dentro del propósito de Dios, va a hacer que nosotros le glorifiquemos y experimentemos un proceso en nuestros corazones en el cual somos transformados más y más a la semejanza de su Hijo. Pero si hay circunstancias de dolor que podemos evitar y entendemos que ese dolor no tiene el fin de glorificar a Dios, debemos hacer todo lo posible para evitarlo. Y eso fue lo que hizo Pablo. Entendió que esta tortura era absolutamente innecesaria y buscó la forma de escapar de ella. Jesús no permitió que lo apedreen. Tampoco Jesús permitió que lo tiren de un acantilado en su ciudad natal. ¿Por qué? Porque esto no era el propósito de Dios, pero sí Jesús permitió que lo crucifiquen en Jerusalén. Él sabía cuál era el propósito de Dios para su vida y por eso pudo evitar estas aflicciones innecesarias. Y acá tenemos un punto para entender o para estudiar. Es que los hombres, nosotros somos siempre pendulares, vamos de un extremo al otro.
Y cuando hablamos del tema del sufrimiento, o hacemos apología del sufrimiento, y algunos buscan sufrir. Creen que glorifican a Dios más porque sufren, y muchas veces innecesariamente. El ejemplo más fácil que podemos entender o podemos ver es el bullying en el colegio. Los niños o nuestros hijos, nosotros les hablamos de que van a sufrir y van al colegio y los matones estos los agreden y ellos no se defienden porque piensan que están sufriendo por Cristo. ¿Pero eso es correcto? Entonces, deberíamos enseñar a nuestros hijos de que cuando alguna persona lo agrede en el colegio, hay una ley que lo ampara y hay autoridades a las cuales nuestro hijo puede recurrir para frenar ese sufrimiento innecesario. ¿Lo puede ver? Una cosa es sufrir por la causa y otra cosa es sufrir innecesariamente. También hay otros ejemplos que podemos ver. Por ejemplo, los hombres que deciden decir, yo quiero servir a Dios. Y ellos aceptan o tratan de vivir una vida de sufrimiento, pero ellos quieren servir a Dios y ellos tratan de vivir una vida de abnegación. Pero sus hijos no. Ellos son llamados al ministerio, pero sus hijos no. Y no entienden por qué el Padre les exige o los lleva a vivir una circunstancia de dolor, de necesidad, de sufrimiento. De nuevo, una cosa es sufrir por la causa de Cristo y otra cosa es sufrir innecesariamente. Y muchas veces estas personas quieren teñir esa decisión con un aura de misticismo y dice, pero recibiré de Dios el bien y el mal no lo recibiré. ¿Acaso Dios no dice que debo sufrir por Él? Y saben, con el paso del tiempo estos hombres después no pueden entender por qué sus hijos no quieren saber nada con Dios o con la iglesia. ¿Saben por qué no quieren saber nada con Dios o con la iglesia? Porque los padres le dieron a entender que cuando más sufren, glorifican a Dios. Y eso está mal, muy mal. Si una persona va a sufrir por causa de Cristo, la primera persona en enterarse que va a sufrir por causa de Cristo es ella, la que va a sufrir. Dios le avisó a Pablo, él sabía. Leemos a lo largo de todo el texto. En Romanos escribiendo, ya me ha anunciado el Espíritu que me van a sufrir, voy a padecer. Los hermanos iban por la iglesia y le iban anunciando, él ya lo sabía. Así que el sufrimiento no nos tiene que tomar por sorpresa. Y tampoco tenemos que echar la culpa a Dios. Porque a veces decimos, no, yo estoy sufriendo, pero es porque tomé la decisión de hacer esto. Pero ¿quién te pidió que lo hagas? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Porque Dios te pidió o porque tomaste una mala decisión? Y saben, caemos en los extremos. Algunos, como todos sabrán, le echan la culpa al diablo por todo, ¿no? Dicen, no, estoy sufriendo porque el diablo me está atacando, hermano. Y está difícil esto, hermano. Y otros que en apariencia parecen más espirituales, dicen, no, yo estoy sufriendo porque el Señor me está haciendo sufrir. ¿Qué? No es así, hermano. Vos estás sufriendo porque tomaste malas decisiones. No porque Dios te está permitiendo. A veces, como en el huerto, le echamos la culpa hasta a Dios de todas las cosas. No, no soy yo. Es la mujer que me diste. Vos me diste esta mujer. Y por eso estoy sufriendo aquí, escondido detrás de estas hojas. No es así. ¿Lo puede ver?
El error de buscar el dolor, por buscarlo. Y después tenemos en la vereda de enfrente, ¿no? En la otra punta del cuadrilátero tenemos a los que buscan no sufrir. Ellos no quieren sufrir. Porque creen que cuando están bien, allí realmente glorifican a Dios. Y cuando le pasa una situación difícil, creen que Dios se enojó con ellos. Dice, algo debe andar mal. Voy a diezmar, ahora sí, ahora voy a diezmar porque me está yendo mal. Se enfermó la abuela, ahora voy a ir a la iglesia. Y ahí recién, esto es asistencialismo espiritual. Son como los planeros de Dios. Vienen y dicen, ¿y vos qué me das? ¿Vos me vas a dar algo? Porque yo no quiero sufrir. Y esto es característico en el Evangelio de la Prosperidad. Y estamos en una iglesia bíblica, claro, y entendemos que esto no es así, pero muchas veces todavía está en nuestra mente eso. Y a veces pensamos, si Dios está permitiendo esto es porque algo mal estaré haciendo. La situación es esta. No hay una respuesta fácil. Pero sabemos que muchas personas nos aborrecerán por causa de Cristo. Pero el Señor nos guardará en sus manos poderosas. También es cierto que Dios no nos va a dar una prueba mayor de la que podamos soportar. Y además, si vivimos en comunión con el Señor, podemos pedir sabiduría, y acá es importante la iglesia, podemos pedir sabiduría para poder identificar cuáles son las circunstancias de las que debemos escapar y cuáles son las circunstancias que debemos soportar. ¿Lo puede ver? Pablo entendió que esta tortura no era algo que iba a glorificar a Dios, así que de inmediato trató de evitar esa agresión. Aquí hago una pregunta. ¿Estás sufriendo innecesariamente a manos de personas que no quieren obedecer el Evangelio? Hay personas que te descalifican, te insultan, te agreden, te ofenden. ¿Y estás aceptando eso innecesariamente? ¿Es correcto? ¿Tienes duda con respecto a saber si es permitido por Dios el dolor que estás atravesando? ¿O solo es el fruto de una mala decisión? Son buenas preguntas, ¿no? Bueno, Pablo lo entendió. ¿Por qué? Porque estaba en comunión con el Señor. Porque él conocía su palabra. Y si nosotros tenemos comunión con el Señor y vivimos velando a la luz de su palabra, claramente vamos a poder discernir qué está bien y qué está mal, hasta dónde debemos sufrir y hasta dónde no. Entonces Pablo lo pudo discernir claramente. Pero en Hechos 22, del 25 al 30, Pablo recurre a las leyes vigentes para evitar esta tortura. Pablo tenía ciudadanía romana y esto era de mucho valor en la época. Fíjense lo que dice Cicerón. Cicerón era un jurista político, filósofo, escritor y orador romano, muy reconocido. Y él decía, amarrar a un romano es un crimen, solamente atarlo era un crimen. Y azotarlo es una abominación. Pablo tenía el amparo de las leyes del imperio que lo estaban protegiendo de un sufrimiento innecesario. Así que Pablo recurre a las autoridades porque habían leyes que lo amparaban. Por eso es que Pablo llama
y escribe en su carta a Timoteo que él manda a que se ore por las autoridades. Y como iglesia debemos velar y orar y preparar a nuestros hijos, instruirlos en verdad y en justicia, para que ellos sean hombres de bien. Y que si Dios quiere, si es su voluntad, ellos puedan ejercer en lugares de autoridad, de preeminencia en nuestra nación, para que se dicten leyes conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Pero además debemos tener sabiduría. Nosotros como iglesia debemos entender cuándo debo yo obedecer la autoridad. Porque Romanos 13 nos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios y debemos someternos a ella. Pero ¿hasta dónde yo voy a obedecer a la autoridad? Porque hay leyes que no son justas y van en contra de la voluntad de Dios. Y Dios no me dice que me someta a cualquier ley, porque su ley es más importante. Y ahí nosotros vamos a Hechos capítulo 5, donde los apóstoles le dicen a la gente del concilio: es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes, porque ustedes están dictando leyes corruptas. Entonces la iglesia necesita entender, necesita tener sabiduría, entendimiento. Como iglesia necesitamos velar, decir hasta cuándo yo voy a aceptar que el gobierno me diga lo que yo tengo que decir. Y ustedes ya saben, se hizo muy famoso el cura de Buenos Aires que se enojó con Kicillof, ¿no? No lo voy a repetir, pero es muy gracioso. Así que Pablo entendía que esta autoridad estaba permitida por Dios y él se podía amparar en esa ley y no lo dudó. Por eso fue liberado y ahora podía hacer una defensa de su causa frente a aquellos que lo querían matar. Y fíjense, del versículo 23, del 1 al 5, fíjense lo que hace Pablo. Pablo va y los mira fijamente. Mira fijamente a aquellos que querían matarlo. Bueno, acá es muy interesante, pero como ya todos sabemos, o se cree que Pablo tenía severos problemas en la vista, lo que algunos comentaristas creen que Pablo trataba de buscar entre ese grupo de personas a alguien conocido. ¿Por qué? Porque él mismo había estado íntimamente relacionado con el Sanedrín y con los sumos sacerdotes, porque ellos lo mandaban a Pablo a que persiga a la iglesia y azote a aquellos que confesaban el nombre de Cristo. Así que podemos entender que tal vez Pablo estaba buscando a alguien conocido entre ellos. Pero como parece que no encontró nadie, y ya había pasado mucho tiempo de que él se había convertido, entonces Pablo empieza su discurso y él dice: hermanos, los trata de iguales, no los trata como una autoridad, como iguales. Y dice: yo he vivido en completa paz porque he estado sirviendo a Dios con una limpia conciencia. Y el sumo sacerdote se enoja porque Pablo lo trata en una condición de igual y no lo llama como una autoridad prominente. Entonces lo manda a bofetear y a que le golpeen en la boca. Y Pablo, que ya estaba entendiendo que no todo sufrimiento era por la causa, le dice que era una pared blanqueada por fuera, un hipócrita. Y le dice: Dios te va a golpear a vos. A vos que te sentás en ese lugar para juzgar según la ley de Dios y en contra de la ley me mandás a golpear, Dios te va a golpear a vos. Pared blanqueada. Y saben, las paredes blanqueadas
eran paredes inútiles, porque no servían para sostener ni su propio peso. Estaban pintadas con cal y se hacían no para sostener algo o para levantar algo, sino para que la gente no pise lo que estaba debajo, que eran tumbas, corrupción y muerte. Y se pintaban de cal para que la gente no pise los restos de los muertos y queden ceremonialmente impuros. Pero si caía una simple lluvia, esa pared dejaba de estar blanca para estar otra vez sucia y a la vista. Así que Pablo le estaba diciendo, sos una fachada pintada que no sirve para nada. De hecho, ¿saben? Ananías era ladrón, avaro, y años después, esto que Pablo le dijo se cumplió porque murió en una revuelta apuñalado. También había sido nombrado por un rey pagano. Pero la pregunta ¿es correcto lo que Pablo acababa de hacer? Pablo dice que no sabía que él era el sumo sacerdote. Si aquí de vuelta podemos entender que tal vez Pablo, como no veía bien, no lo pudo reconocer. Pero la conducta de Ananías distaba mucho de ser la conducta de un sumo sacerdote. Así que claro, si no lo podía ver y lo que escuchaba de él era algo aberrante, Pablo lo trató como una persona común, como un impío. Pero cuando Pablo le dice, no, él es el sumo sacerdote, dice, perdón. Dice, no es correcto que trate así a una autoridad de la nación. Y saben, a Jesús le hicieron lo mismo. Cuando él estaba testificando, el sumo sacerdote del momento llama a que lo golpeen en la boca. Y Jesús no respondió como Pablo. Él hace una pregunta, ¿por qué me pegas? ¿Saben? En el dolor, en la circunstancia, en la aflicción, es cuando nosotros podemos experimentar cuánto nos parecemos de verdad a Jesús. ¿Saben? Todos son valientes. Todos nos creemos valientes y todos decimos, sí, estoy dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Y acá es real la frase que dice, todos son valientes hasta que la cucaracha vuela. Todos somos valientes. Hasta que vemos el menor indicio de peligro y salimos corriendo. ¿Qué tan valientes somos? ¿Qué tan parecidos a nuestro Señor somos? El sufrimiento permitido por Dios va a sacar a luz cuánto nos falta para parecernos a nuestro Señor. Pablo realmente era un hombre de Dios, pero todavía le faltaba para parecerse a Cristo. Y a nosotros también. A nosotros nos falta, tal vez mucho más de lo que le faltaba a Pablo. Pero ¿cómo reaccionamos ante el dolor? Nosotros debemos mirar a Cristo y no tratar de decir lo primero que se nos ocurre o nos viene a nuestra mente cuando estamos pasando una circunstancia de dolor. Deberíamos cerrar la boca y preguntar más. En el versículo 6 al 10 de Hechos, Pablo usa una estrategia muy interesante. Pablo entiende que los que lo estaban acusando era un grupo de personas que en su mayoría eran fariseos.
Y los menos eran saduceos. Y los saduceos rechazan la doctrina de la resurrección y reaccionaron con vehemencia cuando Pablo afirmó que estaba siendo juzgado por la esperanza de la resurrección. ¿Saben? Los saduceos eran los que tenían mayor poder, pero los fariseos eran muchos más. Casi siempre los sumos sacerdotes eran saduceos. Y los fariseos eran los que convocaban más personas. De hecho, encontré un comentario muy interesante que dice que en la iglesia cristiana judía primitiva, una persona podía llegar a ser cristiano y seguir siendo fariseo. De hecho, Pablo dice, yo soy fariseo, de pura cepa. Él no dejó de ser fariseo. Porque si nosotros recordamos, él estaba haciendo o cumpliendo con el rito de la purificación en Jerusalén, cuando es apresado. Pero cuando un saduceo se convertía, tenía que cambiar toda su postura teológica porque ellos no creían en la resurrección. Interesante, ¿no? Así que Pablo dice ser fariseo. Y Pablo generó con esta proclamación la división del grupo de personas que lo querían matar. Y Pablo se alía con los fariseos y genera una mayor disputa, una mayor agresión. Tal es así que el centurión tiene que mandar a rescatar a Pablo porque es allí donde dice que lo estaban por despedazar. Y acá es donde tenemos que entender esto, ¿no? Pablo está haciendo lo que Jesús dijo que iban a hacer sus discípulos. Dar testimonio ante los magistrados de la nación de Israel. Y estos magistrados no solamente eran las autoridades máximas, sino que además eran sus íntimos conocidos. Nadie más en todo Israel, tal vez ni siquiera los hermanos de la iglesia de Jerusalén conocían tanto a Pablo como estos hombres. Eran sus más cercanos, pero también eran los que más los resistían. Y acá me hice una pregunta. Tal vez los que más resistan a la verdad sean los que más cercanos estén de nosotros. Es lo que dijo Jesús. ¿Y cómo reaccionamos ante esto? Porque eso es realmente doloroso. Porque nosotros quisiéramos tal vez de que nuestras personas más cercanas sean las que escuchen el mensaje y se conviertan. Y ellos son tal vez los que más nos resisten. Los que más nos rechazan. Los que más agresivos son. ¿Qué hacemos? No predicamos. No, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y de hecho, él testificaba y seguía predicando porque él confiaba y decía, no puedo cambiar el mensaje, no lo puedo amoldar. No puedo hacerlo digerible para ellos. El Evangelio es poder de Dios porque es el Evangelio. Y si no fuera el Evangelio, entonces no sería poder de Dios. Y Pablo lo entendía. Decía, soy un doulo, soy un esclavo. No puedo hablar nada por mi propia cuenta. Solamente predico el Evangelio. Y no me avergüenzo del Evangelio. Así que no podemos cambiar. Por ese lado no podemos ir. Y en ese momento yo me imagino Pablo es sacado a tirones y es puesto en soledad. Imagino lo que habrá sido un hombre acostumbrado a estar en comunión con la iglesia todo el tiempo.
rodeado de personas, estaba solo en su cárcel, en la prisión esa donde lo habían puesto. No estaban los hermanos. Y solamente lo querían matar. Los judíos lo querían matar, los romanos lo querían azotar, los hermanos estaban lejos. Eso era doloroso. Pero en el medio del dolor, fíjense lo que dice versículo 11 de Hechos 23. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. En otra versión dice: no temas. Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Yo me imagino lo que habrá sentido el corazón de Pablo, que se habrá sentido debilitado, que muchas preguntas habrán surgido en su mente y en su corazón. Y él habrá dicho: ¿cómo puede ser esto? Estos mis familiares, estos mis seres queridos, estos que me conocen, estos que ven lo que yo estoy haciendo, ¿cómo puede ser que ellos sean los que más me rechacen? ¿Cómo puede ser que ellos me persigan y me quieran matar? Y ahora estoy solo aquí, no están mis hermanos que estén orando conmigo. Recuerden cuando Pablo recibía la noticia de que iba a sufrir, los hermanos estaban con él, apoyándolo en oración, orando con él. Él ya no tenía esto. Pero Pablo había sido fiel a su Señor. Pablo había sido obediente y había dicho lo que Dios le había mandado a decir, sin alterar el mensaje. Y en ese momento de oscuridad, de soledad, de tristeza, el Señor mismo lo fortalece. ¿Por qué? Porque cuando Dios permite que pasemos por circunstancias de aflicción y de dolor en su soberanía y según su propósito, Él va a estar ahí para sostenernos. Si vas a sufrir por la causa de Cristo, Él estará ahí para sostenerte. Y alienta a sus siervos. Pero fíjense, el Señor no le promete ni libertad, ni un viaje placentero. Le dice: mira, vas a ir a Roma en primera clase. No. Le asegura una cosa, que va a llegar a su destino. Pero tampoco le dice cuánto durará el viaje, ni qué peligro les espera en el camino. Hay una frase que me gustó mucho que dice: Dios no garantiza un viaje fácil, pero sí ha prometido un puerto seguro. ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué nos dice el Señor hoy? ¿Qué el Señor está hablando a nuestras vidas? El Señor nos llama y nos dice que podamos entender qué significa que podemos ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Pablo estaba dispuesto a predicar el Evangelio en todas circunstancias, buenas y malas. Pablo podía entender cuál era el privilegio de sufrir por la causa del Evangelio, pero Pablo también podía entender dónde estaba trazada la delgada línea que separa el sufrir por la causa de Cristo y el sufrir por la causa de los hombres. Pablo lo entendía. Dios alienta a los que están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Y también en el proceso del sufrimiento, Dios transforma el corazón de sus hijos para que se parezcan más a Cristo. Y allí en el medio del dolor podemos entender que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Los más cercanos,
son los que intentarán dañar el corazón de los que han decidido seguir a Cristo tomando su cruz, siguiéndolo. Ahora, ¿qué problemas espirituales salen a la luz con este texto? La creencia de que sufrir por la causa de Cristo no tiene límites. Yo sufro nomás, está bien. Hoy tengo ganas de sufrir por Cristo, así que dale con todo, hermano. No es así. Si vamos a sufrir, es claro que vamos a sufrir, pero debemos saber qué es lo que Dios permite y qué es lo que Dios no permite en ese sufrimiento. No podemos caer en torturas innecesarias. ¿Qué soluciones presenta este texto? La solución que nos presenta este texto es que Dios nos da sabiduría en su palabra y por su Espíritu para testificar de Él sin cambiar el Evangelio y ser sabios y saber cómo defendernos ante una agresión no permitida por Dios. Y también la solución que presenta este texto es que el Señor está con nosotros. Ahora este texto me inspira. ¿Saben por qué? Me inspira porque entiendo que Dios no me va a dejar sufrir más de lo que yo pueda resistir. Porque juntamente con la prueba, Él me dará la salida. Y la presencia del Señor es más íntima y profunda con aquellos que han decidido dar testimonio de Él en cualquier lugar. Así que todos deberíamos preguntarlo hoy, delante del Señor. ¿Hay alguien delante de quien me daría temor o vergüenza testificar de Cristo? Sobre todo si ellos saben de dónde salí y las cosas que hacía. Amigos de mis andanzas, ¿me da vergüenza predicarles? Pablo no. Pablo no tuvo temor. Les predicó a ellos. Tus compañeros de trabajo, tus familiares, tus vecinos, deberíamos determinarnos en nuestro corazón poder testificar. Porque saben, el Señor dijo que fuimos enviados como ovejas en medio de lobos. No hay una expresión más dramática que esta. ¿Usted sabe lo que hacen los lobos con una oveja? ¿Y usted sabe lo que hace la oveja cuando los lobos las están despedazando? No se defiende. En cambio, usted toque un cerdo y fíjense cómo grita. Este texto nos recuerda que debemos ser mansos, pero también astutos. Yo particularmente he determinado de todo mi corazón no avergonzarme de Cristo delante de nadie, de todo mi corazón. Y si alguien conoció mi pasado, hoy es mi responsabilidad que reconozcan mi nueva vida y que escuchen el mensaje del Evangelio. Que el Señor nos dé valor, firmeza y confianza. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos profundamente a nuestro corazón. Te agradecemos por todo lo que hiciste, por lo que vas a hacer. En Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén.